En este video vamos a hablar un poco sobre el momento de inercia y algunas conclusiones sobre la fórmula a las que llegamos en el video anterior. Entonces nosotros teníamos un objeto rígido, el cual está girando respecto a un eje. El hecho de que sea rígido significa que cada una de las masitas que componen el objeto siempre se queda en el mismo lugar respecto a las otras que están conformando este objeto, entonces no es como deformable. Y teníamos que cada una de estas masitas m sub i está dada por un vector r sub i desde un punto arbitrario en el eje de rotación. Teníamos que desde la circunferencia que traza el objeto, desde su centro, podemos escribir una componente del vector r sub i, que lo estamos llamando r mayúscula sub i, y el vector que me indica el centro de la circunferencia desde nuestro origen arbitrario es z sub i. Entonces tenemos que z sub i más r mayúscula sub i, el vector de posición sub i. Y el vector de velocidad angular que me dice la dirección de la rotación. Entonces, nosotros habíamos llegado que el momentum angular total era el momentum angular, ¿cierto?, de cada una de estas particulitas pequeñitas, y que podíamos escribir ese momentum angular total como una parte de este en la coordenada z y la otra parte del momentum angular en la coordenada x, y. Y lo que quedamos en el video anterior era que esta parte en el eje z nos dio esto, un término m sub i r sub i en módulo al cuadrado, ¿cierto?, en la sumatoria, y a esta parte de aquí nosotros le habíamos llamado así, lo habíamos definido toda esta sumatoria como esta letra I mayúscula que significa momento de inercia, y a este lado, que es el momentum angular en el plano xy, también dije que la iba a analizar. En este video solo vamos a analizar este término acá, que es el momento de inercia y por qué ese término de ahí aparece y se define de esa manera, como algo así importante ponerle un nombre. Entonces, primero hay que pensar en un poquito qué es lo que significa esta sumatoria. Entonces, veamos qué significa esto primero matemáticamente. Fíjense que el momento de inercia es la sumatoria de cada una de estas masitas, su valor, multiplicado por la distancia a la que están desde el eje de giro. Entonces, si se dan cuenta, no tiene que ver con el sistema de referencia en el que yo me estoy partiendo, porque está aquí el sistema, está aquí, en cualquier lugar, la distancia de las masitas al eje de giro va a ser la misma. No depende del RI, depende del RI mayúscula. Y la masa no va a variar tampoco no depende del sistema de referencia, así que es una propiedad específica del objeto que yo estoy observando. Y si se dan cuenta, tiene que ver con su geometría. ¿Qué tan lejos están estas masas del eje de giro? Entre más lejos estén las masas, más grande va a ser el momento de inercia, y eso es una propiedad que vamos a analizar cuáles son sus consecuencias. Entonces miremos aquí abajo, tenemos tres discos ya y que van a tener distintas masitas. Entonces están los tres sí girando a la misma velocidad angular. Veamos las diferencias. Entonces aquí me está diciendo que hay un m sub i a cierta distancia, un m sub 2i a cierta distancia y un m3 sub i a otra distancia. Vamos a analizar primero la diferencia entre estos dos. A pesar de que se ven exactamente iguales, en este caso cada una de estas masitas es mayor a cada una de estas masitas de acá, a pesar de que cada una, si se dan cuenta, están a la misma distancia del eje de giro. Ahí se ve, la distancia de la primera masa al cuadrado es la misma que la distancia de la segunda masa al cuadrado. Pero como cada una de estas masitas es más grande, nosotros sabemos que el momento de inercia de este objeto va a ser más grande que el momento de inercia de este objeto. Entonces ahí ya vemos una diferencia, que pueden haber dos objetos que se vean muy parecidos, pero si hay una concentración de masa mayor en este objeto, a pesar de que estén en la misma distancia del eje de giro, este va a tener mayor momento de inercia. En el caso que tengamos otro objeto, en el cual cada una de estas masitas sea exactamente la misma, pero está a una distancia más grande del eje de giro, entonces el momento de inercia esta de acá va a ser mayor al momento de inercia que esta que está acá. Aunque tengan la misma masa estas dos figuras, solamente que en este objeto la masa está más alejada del eje de giro. Entonces, por ahí vamos viendo más o menos y vamos entendiendo una noción de cómo se ve el momento de inercia en los objetos. Aunque tengan la misma masa, un objeto con mayor momento de inercia va a tener su masa más alejada de este eje de giro. Eso es algo importante. Entonces vamos a ver qué otras curiosidades físicas encierra este concepto de momento de inercia. Fíjense que también está relacionado con el momentum angular en z. Entre más momento de inercia haya, fíjense, el momentum angular en z va a ser mayor.
Aquí el momentum angular en z va a ser menor que aquí, y aquí el momentum angular en z también va a ser menor que acá. Y nosotros sabemos que el momentum angular total en z se puede conservar. Y eso nos va a dar una pista interesante de lo que significa el momento de inercia y por qué es tan importante definirlo. Entonces, fíjense aquí, tenemos que a más momento de inercia, más momentum angular en z. Y eso es muy... y también a mayor velocidad angular, ¿cierto? También va a haber un mayor momentum angular en z. Y esto es muy parecido a lo que pasa con el momentum. Fíjense que a mayor masa, mayor momentum, y también a mayor velocidad, mayor momentum. Ahí me faltó ponerle los signos de módulo. Entonces, hay una analogía entre el momento de inercia y la masa, y el momentum angular y el momentum. De la misma manera que hay una analogía, podemos comparar de cierta manera la velocidad angular con la velocidad en relación al momentum angular y al momentum. Entonces ahí nos va saliendo una relación interesante. Miremos otra cosa. Fíjense que si el momentum angular se conserva, ¿ya? Si el momentum angular total solamente va a ser el momentum angular en z, si esa es una condición que sucede, o sea, este término de acá se elimina, cuando tenemos eso, y si se conserva, fíjense que nosotros vamos a tener que el momentum angular total en un tiempo inicial va a ser igual al momentum angular total en un tiempo final. Por tanto, sus módulos también van a ser iguales. Y nosotros sabemos que el momentum angular total en un tiempo 1, cuando es solamente el momentum angular en z, es decir, cuando este momentum se elimina, me quedaría esto acá. Vamos a ponerle a eso momentum de inercia 1 por la velocidad angular 1. Va a ser igual al momentum angular final, que va a estar dado por... podría ser distinto el momento de inercia, no tiene por qué ser igual. Lo importante es que la multiplicación de ambos sea igual. Ese momentum de inercia 2 por la velocidad angular 2. Entonces, de esta regla, ¿qué puedo sacar yo? Fíjense que, supongamos que el momentum de inercia 2 aumenta. Para que esta multiplicación se mantenga igual a esta, la velocidad angular tiene que bajar. ¿Qué quiere decir eso? Si el objeto aumenta su momento de inercia, por ejemplo en el caso de que tengamos un objeto sólido rígido, por ejemplo yo, y estoy rotando y abro mis brazos, fíjense que la masa ahora está más alejada del eje de giro, que es mi cabeza. Si yo estoy así, girando, y aumenta mi momento de inercia, mi velocidad angular debería bajar. Igual que al contrario, si mi momento de inercia baja, o sea, partimos así, mi masa está bien alejada del eje de giro, y yo me aprieto, bajó mi momento de inercia, por tanto mi velocidad angular debería subir. Y eso lo pueden hacer ustedes. Roten con los ojos, con los brazos abiertos, hagan una rotación con los brazos abiertos y cierran los brazos y van a sentir cómo giran más rápido. Entonces es interesante. Pareciera que entre más momento de inercia, más me va a costar girar, porque baja mi velocidad angular. Estoy intercambiando estas cosas. Entonces ahí hay algo interesante que nos tiene que recordar a la masa. Así como la masa es algo que es una medida de algo que se resiste al cambio de movimiento, el momento de inercia vendría siendo una resistencia a los giros. Entonces, veamos una analogía con el momentum. Si el momentum se conserva, fíjense, el módulo también, y por tanto la masa por la velocidad 1 en el inicio es igual a la masa por la velocidad 2. Si la masa sube, la velocidad baja en comparación a un inicio. Entonces, si tenemos imagínense un tren, por ejemplo, que viene avanzando y de repente le cae del cielo así algo, va a bajar su velocidad. Mayor masa, va a bajar la velocidad. La masa es una resistencia a este movimiento. De la misma manera que el momento de inercia es una resistencia a los giros. Entonces, eso es algo muy interesante en el momento de inercia. Vamos a tener una conclusión ahora. Entonces, por ahora lo que quiero que piensen es que el momento de inercia es como el rol que tiene la masa en la ecuación de fuerza igual masa por aceleración. La masa se puede definir como una medida que me dice cómo el objeto resiste al cambio de su movimiento. De la misma manera, el momento de inercia se puede entender un poco como una medida de cuánto se está resistiendo el objeto a girar. Y de hecho, en la fórmula básica que tenemos de fuerza igual a masa por aceleración, vamos a encontrar también una fórmula análoga a esta, en la que está involucrado en vez de la fuerza el torque, en vez de la masa el momento de inercia, y en vez de la aceleración
la aceleración angular, completando así, digamos, el ciclo y encontrando una relación entre momentum y momentum angular, entre masa y momento de inercia, entre aceleración y aceleración angular. Y velocidad angular también. Entonces, vamos a ir a esta fórmula en unos videos más, vamos a ver de dónde sale y ahí ya vamos a tener así más o menos todo más sólido. Y vamos a tener nuestras ecuaciones para los movimientos, digamos, rectilíneos y nuestras ecuaciones para los giros y todo ese tipo de situaciones. Así que hacia allá vamos.